Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a la conclusión del estudio de este capítulo 15, donde vamos a estudiar acerca de la crucifixión y la muerte del Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús Cristo nuestro Salvador. Antes de comenzar, le vamos a pedir al Dios Todopoderoso que nos envíe Él su espíritu de entendimiento, el Espíritu Santo, para que juntos podamos estudiar y entender cómo sucedieron esos eventos. Aproximadamente hace casi 2000 y pico años, donde Él entregó su vida por nosotros para que tuviéramos la oportunidad de obtener salvación. No quiere decir que todos estamos salvos, pero la oportunidad de obtener salvación, solamente la elección ha obtenido la salvación. Si no entiendes eso, no te preocupes, otra lección para otro tiempo. Con esos pensamientos, entonces, le pedimos al Padre Celestial que bendiga este estudio en el nombre de Jesús. Abran sus Biblias entonces a ese capítulo 15 del Evangelio de Marcos, y nos habíamos quedado en ese versículo 21 aproximadamente, y leo. Si le vamos a dar un título a esta lección, vamos a decir crucifixión y muerte de Jesús. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Rufo aquí se ha vuelto a mencionar aproximadamente en el capítulo 16, versículo 13 de los Romanos. ¿Verdad? Que definitivamente estos se convirtieron al cristianismo cuando se fundó la iglesia. 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera, ¿verdad? En una colina, en un cerro, podemos decir. Y le dieron a beber vino mezclado como con mirra, mas él no lo tomó. Hermanos, de aquí en adelante se nos va a dar una serie de profecías del Antiguo Testamento que es prácticamente imposible que alguien, un humano, pueda diseñar esto, ¿me entiendes? Se va a empezar a describir los eventos que sucedieron en el capítulo 22 de los Salmos, capítulo 23 de los Salmos, Isaías capítulo 53, para que veamos nosotros, todo esto se profetizó aproximadamente casi 1000 años antes de este evento. ¿Para qué? Para darnos una lección a nosotros hoy en día de que podemos depender y contar. Podemos contar con la profecía que se nos ha dado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, para aquellos de nosotros que vivimos en el cierre de esta edad. 24. Y cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno, tal y como se profetizó en el Salmo 22, versículo 18. Es más, hasta podemos añadir que el manto de Turín es esa sábana, ese manto con que se envolvió el cuerpo del Señor y por el cual Él en la resurrección pasó a través de eso y quedó su imagen estampada, podemos decir, en ese manto de Turín. Y hoy en día los científicos todavía se están echando suerte para ver quién analiza ese manto. Muchas teorías, unos creen, otros no. Se ha escrito mucho acerca de eso. Tú decides por tu propia cuenta, lee la documentación científica y tú forma tu propia opinión. Como habíamos dicho en la lección anterior, aquellos de ustedes que quieren saber, simplemente pueden bajar de nuestra página el relato de Poncio Pilato acerca de la crucifixión y la resurrección de Jesús y el encuentro de él
con Jesús. Poncio Pilato tuvo que escribir la documentación, porque los romanos siempre escribían y documentaban cada juicio que resultara en muerte, que resultara en crucifixión. ¿Me entiendes? Todo está escrito. Toda la vida de Jesús fue profetizada. El primer advenimiento y el segundo advenimiento, para que tú puedas depender de la palabra de Dios. Solamente con la palabra de Dios puedes saber tú qué es lo que sucederá mañana. 25. Y era la hora tercera cuando lo crucificaron. Esto ha causado mucha confusión, porque la hora tercera, aproximadamente las 9 de la mañana, es cuando empezó el proceso de la crucifixión. ¿Me entiendes? Donde fue llevado a Poncio Pilato, a Herodes, donde empezó todo. 26. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. En otro evangelio se nota que se escribe más acerca de esto. Este es el relato de Marcos. Si quieren más documentación, mira los capítulos de la crucifixión de Mateo, de Lucas y de Juan. 27. Y crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Escucha. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. ¿Dónde dice eso? En Isaías 53, versículo 12. Para que nos demos cuenta, ¿me entiendes?, de que todo lo que sucedió en Golgata fue profetizado antes. Lo único que tenemos que hacer es dedicarnos un poco más al estudio de la palabra de Dios y de escudriñar las escrituras, y averiguaremos todo fue profetizado. ¿Me entiendes? Me da lástima a mí hoy en día todas esas gentes que van a los púlpitos, que van a las iglesias y no les enseñan el Salmo 22, no les enseñan que el Cristo estaba dando una lección cuando ya no podía ni respirar. Ya vamos a llegar ahí a ese punto. 29. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, así como diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, burlándose de él. Y estos mismos, ¿me entiende?, están, podemos decir, dando la referencia al Salmo 22, versículo 7, con las mismas palabras que dice el Salmo 22, versículo 7, las mismas palabras estos las están repitiendo, estos inicuos, ¿me entiendes? Ni sabían ellos lo que estaban haciendo, pero Cristo sabía exactamente lo que estos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque Cristo lo está controlando, Él lo está causando de que estos digan exactamente lo que el Salmo 22 dice. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz, decían estos. Ignorantes, ceneos, que no se han dado cuenta todavía que están tratando con el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. 31. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Estos, ¿qué te puedo decir? Finalmente los ceneos se regocijaban, estos, cuando Satanás estaba crucificando al Hijo de Dios, para que se cumpliese la Escritura, de la misma manera como se va a cumplir
en Apocalipsis capítulo 20, cuando finalmente estos eneos, los ángeles caídos, Satanás, sean echados al lago de fuego, finalmente, para eliminar esa peste de una vez por todas. 32. El Cristo, decían esto, Rey de Israel, dándole el título verdadero, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. O sea, estos idiotas tenían que ver. Estos son los principales sacerdotes que tenían los pliegos, la escritura, los pergaminos en sus iglesias, en sus sinagogas, las sinagogas de Satanás. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9. Y no se habían tomado la molestia de leer el Salmo 22. ¿Tú crees que no lo sabía? Claro que lo sabían. Tenían que cumplir la parte negativa del plan de Dios, los hijos de Satanás. También los que estaban crucificados con él le injuriaban, todo mundo burlándose de él. ¿Qué crees tú que harán contigo cuando venga Satanás a este mundo pretendiendo ser Cristo? Cuando les digas tú a ellos que están adorando un falso Cristo. Si a Cristo se estaban burlando de él, ¿qué crees que harán contigo? Pero escucha, ni un pelo de tu cabeza será tocado. 33. Y cuando vino la hora sexta, o sea, las 12 del día, escucha, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas, de las 12 del día a las 3 de la tarde, hora de tiniebla sobre la ciudad de Jerusalén. Como hoy en día esa ciudad está cubierta de tiniebla maléfica. Los hijos de Satanás controlan la ciudad. Todo para que se cumpla la profecía del plan de Dios, como dice Pablo, 2 Tesalonicenses capítulo 2. El hijo de perdición tiene que venir a Jerusalén pretendiendo ser Cristo. Y vendrá, hermanos. Es la promesa del Señor. 34. Escucha atentamente. Si hay una lección que puedes aprender tú, ¿me entiendes? Donde tú puedas creer, no sea por lo que dice este hombre, porque lo diga fulano o sutano en la iglesia, el reverendo aquel, o el erudito aquel, o el rabí aquel, o lo que sea. Si hay algo que tú, escucha, puedes aprender y dar gracias a Dios, a Él, es por esto. Escucha. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y las iglesias hoy ignorantes, aquellas que no se han tomado la molestia de leer, de escudriñar, de estudiar, ni de diseminar la palabra de Dios, muestran su ignorancia cuando dicen estos ignorantes. Les digo ignorantes porque ignoran a propósito la palabra de Dios. La hacen inválida. No quieren enseñar que estas son las palabras del Salmo 22, versículo 1. O sea que Cristo está colgado en la cruz y sus últimas palabras son Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traducido quiere decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es así exactamente como empieza el Salmo 22. ¿Sabes para qué? Para enseñarte a ti lo que él estaba pensando, lo que él quería decir, lo que él te quería enseñar 1000 años antes, para que tú te tomes la molestia e indagues y aprendas lo que él estaba sintiendo cuando estaba dando el Espíritu, ¿me entiendes?
y se estaba separando y regresando al Padre que lo dio. Te pregunto yo a ti, ¿puede un hombre profetizar este evento 1000 años antes? No, hermanos, es prácticamente imposible para el hombre hacerlo, pero para Cristo, Dios Padre y Espíritu Santo, nada es imposible. Así lo planearon ellos, así se ejecutó el plan, para que tú lo leas, ¿me entiendes? Para que tú te das cuenta de que 1000 años se había escrito exactamente lo que está pasando aquí, ¿me entiendes? Esa es la última lección de nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Cristo. Esa es la última lección que nos da Él en este cuerpo físico mientras está colgado de la cruz. Léele tú, si no, espérate la siguiente lección que lo vamos a estudiar en detalle. Y escucha a los ignorantes, versículo 35. Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías, porque será el hebreo, ¿me entiendes? El arameico, Eloí, Eloí. Dicen estos idiotas, está llamando a Elías. 36. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Hermanos, cumpliendo exactamente el Salmo 69, versículo 21, de que le iban a dar beber vinagre. ¿Me entiendes? Todo está profetizado. Si no en el Salmo 22, en Isaías 53, Salmo 69, todo, hermano, todo. No hay ningún evento que no fue profetizado. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró y entregó su espíritu de regreso al Padre. Escucha, versículo 38, para darle a evidencia al sumo sacerdote, al hijo de Caín, hijo de Satanás, que estaba ejerciendo las funciones de sumo sacerdote. Mira lo que pasa en el templo. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. Hermanos, estamos hablando de una tela que casi era 1 pulgada de ancho, inmenso, en el santuario, ¿me entiendes?, del templo ceneo que tenían ahí en ese entonces. Como que una espada espiritual hubiera cortado ese velo falso que estaba ahí. De la misma manera como esa ciudad será completamente destruida cuando regrese el Señor al monte Sión y ponga el pie sobre toda esa ciudad. Y el centurión Manlius, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. No voy a decir era, es el Hijo de Dios. En su ignorancia, el pobre centurión exclamó con un gran pánico, ¿me entiendes?, lo que había sucedido. Tinieblas, terremotos, el templo se estremeció, se rasgó el velo del sumo santuario. Y también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. O sea que estaban a la distancia viendo los eventos, con un temor, hermano, porque había una oscuridad completa. Y quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y cuando llegó la noche, escucha atentamente, tenían que hacer todo esto. O sea que tienen de la hora novena, que son las 3 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, para hacer todos estos arreglos, porque los
judíos, los ceneos, tenían que ir a celebrar su Pascua, tenían que ir a celebrar, ¿me entiendes?, su celebración, ¿verdad? Diferente de la celebración que había hecho Jesús la noche anterior, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo, la Pascua del Señor no es lo mismo que la Pascua de los ceneos, ¿entiendes tú? Tienes ojos para ver y oídos para escuchar y un poco de inteligencia para ver la diferencia. Porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Y José de Arimatea, el tío de María, un hombre muy rico, parte del consejo de Sanedrín, los únicos dos, José de Arimatea y Nicodemos, que se tomaron la molestia de seguir al Señor para aprender del verdadero Mesías y no de este Mesías falso que están esperando hoy estos de la sinagoga de Satanás. Miembro noble del concilio, dice, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Es él el único que tenía, podemos decir, pelota suficiente para ir donde el gobernador romano, ¿me entiendes? Porque ante Pilato todos estos consejos del Sanedrín eran unos cobardes, envidiosos, que habían causado la muerte del Señor. Y Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Pilato, asombrado, agobiado, no podía creer. Acuérdate, Pilato ya se había encontrado con Jesús, ya habían discutido, ¿me entiende?, la fe del Señor. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José de Arimatea. La tumba era de él, ¿me entiendes? Se cree, la leyenda, la historia, que dice que Jesús viajó con su tío en segundo grado, tío de María, su madre, por Inglaterra y por todas partes del mundo, ¿me entiendes? Un lugar que se llama en Inglaterra Glastonbury, las tradiciones de Glastonbury. Aprende y busca en la historia la presencia del Señor. ¿Sabes qué? La vas a encontrar. El cual compró una sábana, el manto, dicen hoy en día, y quitándolo lo envolvió en la sábana, en el manto, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Esto también es profecía, pues se acababa de hacer la tumba para José de Arimatea, una tumba nueva, una tumba de un hombre rico, ¿me entiendes? Tal y como se había profetizado. Hermanos, si estudias las siguientes 2 lecciones con nosotros, te darás cuenta que todo se había profetizado 1000 años antes. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Para concluir este capítulo, lo que te quiero decir, hermanos, con este relato de la crucifixión y la muerte del Señor, es que todo estaba planeado de esa manera. De la misma manera como todo el Nuevo Testamento ha sido escrito y planeado para nosotros hoy en día, que vivimos en las últimas horas prácticamente de esta edad mundial. Pronto se acerca la herida mortal. Pronto se acerca el cumplimiento de Daniel 7 y Daniel 8. Pronto se acerca el cumplimiento de la venida de ese falso Mesías. ¿Qué dices tú? ¿Serás engañado? ¿O tienes la posibilidad todavía de que el Salvador, Cristo Señor, te saque de la confusión de este mundo? Hermanos, gracias por escuchar. No te pierdas las siguientes lecciones, porque nos vamos a zambullir, podemos decir,
en el Salmo 22 y en Isaías 53, para que tú mires y escuchas la palabra de Dios y no seas como aquellos que sufren de hambre espiritual, como dice Amós capítulo 8 versículo 11. Gracias por escuchar, hermanos. Dios te bendiga siempre y acuérdate que Cristo es la palabra viviente.